Es para mí un placer hacer la presentación de esta convocatoria. Lucía, por favor, necesito que me habilitéis la función de compartir pantalla. Lourdes, tienes que compartírsela tú, tienes que habilitarla tú, Lourdes. Ya está. Vale, gracias. Bueno, espero que se vea. Como decía, buenos días a todos. Un placer para mí proceder a la presentación de la nueva convocatoria de proyectos de líneas estratégicas, como anunciaba Lourdes, para el año 2022. Como sabemos, pues, esta convocatoria está dentro del marco del Plan de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea. Este marco de recuperación económica que generó la Unión Europea entre sus objetivos reconocía a la ciencia y la I+D pues como un elemento clave de fomento de la productividad, del empleo, de hacer la sociedad más moderna, la transformación de los procesos productivos, sociales y ambientales. Y entendía que para ello la investigación, el desarrollo y la innovación era el mecanismo oportuno para hacerlo. Además, dentro de sus 5 directrices, una de ellas hablaba de la colaboración público-privada como un principio indispensable para lograr que se aumente esa capacidad de inversión en proyectos tractores que movilicen a empresas y agentes sociales y que llegue al tejido completo productivo. Esta convocatoria es una convocatoria que está recogida en el Plan Estatal de I+D+I 21-23 de este Gobierno, que además está incluida en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, como acabamos de anunciar, y que es la única convocatoria que la agencia tiene dirigida a unos topics determinados, a unos temas determinados. En general, las convocatorias de la agencia son bottom-up, son dentro de unas áreas, todo está abierto a la presentación de proyectos, pero en este caso, como ya ocurrió el año pasado, hay una serie de temas, de topics, en los que ha trabajado el Ministerio de Ciencia e Innovación contando con la opinión de numerosos expertos, y que los proyectos deberán estar enfocados a estos tópicos. Como decíamos, es una convocatoria de proyectos de I+D+I destinada a financiar proyectos en colaboración entre empresas y organismos de investigación y que van dirigidos a dar respuestas a estos temas, como decíamos anteriormente, que están recogidos en la convocatoria y que ya han sido publicados la semana pasada en nuestra página web. En esta ocasión, la convocatoria cuenta con un presupuesto de 70 millones de euros, 35 en forma de subvención y 35 en forma de préstamos. Los topics elegidos en esta ocasión para esta convocatoria son 18 y, bueno, pues hacen un recorrido por todas las, digamos, ámbitos sociales y algunas necesidades concretas detectadas, como es el desarrollo de nuevas estrategias para hacer frente a la resistencia antibiótica, nanomateriales para la aplicación tecnológicas y biomédicas, métodos físicos seguros para diagnósticos y tratamientos de enfermedades, nuevos enfoques para comprender los mecanismos y establecer nuevas estrategias para la inmunoterapia del cáncer en tumores sólidos, gerociencia y geroterapéutica basadas en bases moleculares del envejecimiento saludable y prevención de las enfermedades del envejecimiento, cuidados a largo plazo, mejoras en información, conocimiento y mecanismos de provisión, promoción del bienestar individual y social a través de nuevas tecnologías y enfoques analíticos, privacidad en línea, discriminación de precios y revelación de la información por parte de los consumidores, predicción de catástrofes naturales, captura, almacenamiento y valorización del CO2, reducción del consumo futuro de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero en la industria, nuevos métodos de almacenamiento, transporte y transmisión de energía para sistemas autónomos, mejora de sostenibilidad agrícola a escala territorial basada en los principios agroecológicos y en laboratorios vivientes, desarrollos e integración de aplicaciones fotovoltaicas, agrovoltaica y solar flotante, desarrollo de nuevos métodos alternativos para reducir la experimentación animal, desarrollo de tecnologías habilitadoras para la industria 4.0, procesos de fabricación avanzada, transición digital en el sector agroalimentario y enseñanza y cultura de español y lenguas cooficiales. Bueno, pues los proyectos que se presentan a esta convocatoria deberán tener las siguientes características: estar
enfocadas y alineadas con estos topics que hablábamos anteriormente. Los proyectos deben de referirse a un único tema, o sea, deben de estar enmarcados en un único topic y que será, digamos, donde se clasifiquen para su evaluación. Son proyectos que están realizados en colaboración por varias entidades, como decíamos. Para el cálculo de las intensidades de ayudas a las empresas, según el marco comunitario, esta convocatoria está enmarcada en el tramo de investigación industrial, lo que permite unas intensidades de ayuda algo mayor que en el caso del desarrollo experimental de los proyectos habituales de colaboración público-privada de esta casa. Tendrán un carácter interdisciplinar y un presupuesto mínimo de 400.000 euros y máximo de 2 millones de euros. En los consorcios, al menos debe haber siempre un organismo de investigación, ya sea público o privado, y una empresa. La participación mínima de cada uno de los miembros del consorcio en el presupuesto total del proyecto debe de ser del 10%. Hacer remarcar que si solamente hay una empresa en el consorcio, su presupuesto no podrá ser mayor del 70%, ya que entonces perdemos la característica de proyecto en colaboración, con lo cual si la parte empresarial del proyecto supera en presupuesto el 70%, al menos deberá haber 2 empresas en el consorcio. No se establece en el presupuesto global del proyecto un balance mínimo que tenga que ser para la parte empresarial o para la parte de organismos de investigación. En este caso queda totalmente libre. Y el coordinador de estos consorcios puede ser bien o la empresa o un organismo de investigación dentro del consorcio. Será el representante único ante la administración y esto es un matiz diferenciador, como decíamos, de nuestras convocatorias de público-privado, en la que, digamos, siempre es una empresa la coordinadora, pero en este caso, dada esa naturaleza de investigación industrial de los proyectos, puede ser cualquiera de los miembros del consorcio. Los proyectos durarán 3 años, tendrán un único periodo de ejecución sin anualidades, es decir, la actividad comenzará el día 1 del proyecto y acabará 36 meses más tarde y el presupuesto adjudicado al proyecto se podrá ir ejecutando a lo largo de esos 36 meses sin tener que cumplir anualidades estancas. La fecha de comienzo de ejecución será la que se haya indicado en la solicitud, pero en cualquier caso la fecha siempre deberá ser posterior a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes y debe estar siempre comprendida en el año 2022. El presupuesto de los proyectos en cada ocasión pues, será distinto con esa horquilla que hemos hablado y vendrá determinado pues, por las actividades que se planteen y la memoria de estos proyectos se debe presentar en inglés. Las entidades que pueden concurrir a esta convocatoria pues, son todos los organismos de investigación públicos y privados, pasando por los organismos definidos en la Ley 14, las universidades públicas, institutos de investigación sanitarias acreditados conforme a lo establecido en el Real Decreto 339, otros centros públicos de I+D, centros tecnológicos de ámbito estatal y centros de apoyo a la innovación que están inscritos en el registro del Ministerio, universidades privadas con capacidad de actividad demostrada en I+D, cualquier otro centro privado de I+D con personal jurídica propia, sin ánimo de lucro y que esté definida en sus estatutos la I+D+I como actividad principal, cualquier tipo de empresa atendiendo a su tamaño, pequeña, mediana o grande, y las asociaciones empresariales sectoriales. La forma de financiar estos proyectos pues, va a depender de la naturaleza de los participantes. En el caso de los organismos públicos de I+D, van a recibir subvención a costes marginales y podrán recibir hasta un 100% de la ayuda si existe contabilidad separada. Costes marginales implica que no vamos a volver a financiar los costes directos del personal propio de la entidad, ya que se entiende que ese personal está financiado por cualquier otra administración, ya sea general del Estado, ya sea autonómica o ya sea local. En el caso de las empresas, van a recibir la ayuda en forma de préstamo. En este caso lo harán a costes totales, es decir, si se financia el coste directo del personal propio de la entidad. La intensidad de ayuda va a depender del tamaño de la empresa y la clasificación financiera que tenga en ese momento la empresa. Se hace un análisis de todas las empresas que concurren, analizando su situación financiera y en función de eso y del tamaño de la empresa, podríamos llegar hasta un 95%, que sería el caso de una pequeña empresa que tuviera sus cuentas bastante saneadas. En el caso de las empresas
públicas, como no pueden endeudarse, la ayuda la reciben en forma de subvención y la intensidad máxima que van a recibir será el 65%, que es lo que el marco comunitario permite para las grandes empresas en ese marco de investigación industrial. Los organismos privados de I+D recibirán la ayuda en forma de subvención, en este caso a costes totales, es decir, si se financian los costes directos de personal propio, y podrían llegar a recibir hasta un 100% de la ayuda. Para las entidades que reciben préstamos, las empresas, los préstamos tienen unas características que es al Euribor a un año publicado por el Banco de España el mismo día del mes anterior a la publicación de la convocatoria, y si fuese cero, o sea, negativo, se quedaría en cero, pero bueno, pues ahora mismo la tendencia es a que ya no es negativo. Hace un mes aproximadamente teníamos cero, no llegaba a 0,2%, sería el interés que se aplicaría, y tendría 10 años de amortización este préstamo, incluyendo 3 de carencia, es decir, los 3 primeros años no habría que devolver dinero. Habría que presentar garantías bancarias en el caso de que la entidad, la empresa, reciba una cantidad superior a 200.000 euros en forma de préstamo, pero habría otra modalidad, y es que aunque una empresa no reciba esos 200.000 euros de forma individual, pero pertenezca a un consorcio en el que hay varias empresas y entre todas reciban más de 1 millón de euros, también habría que presentar garantía bancaria. En ambos casos sería por el 25% de la cantidad concedida. ¿Qué se financia en esta convocatoria? Bueno, pues personal, el personal propio de nueva contratación que cotiza la Seguridad Social con una limitación de 50 euros a la hora, recordando que el coste el personal de los organismos públicos irían a esa modalidad de costes marginales. Están incluidas las sociedades cooperativas, el personal de las sociedades cooperativas, los socios accionistas, aunque en este caso, bueno, pues hay que presentar una documentación a la hora de formalizar la ayuda con un poder notarial y la titulación de las personas que participan en el proyecto, y no se financian a los autónomos. Aparatos y equipos, solamente se permite la adquisición para los organismos de investigación siempre y cuando la vida útil coincida con la duración del proyecto. Si no es así, y para el resto de las entidades, será la amortización de los equipos nuevos y usados. Materiales, pues todo lo que esté directamente relacionado con el proyecto, pero no se financia ni material de oficina ni consumibles informáticos. Como pedimos las cuentas auditadas, pues uno de los costes financiables es el informe de auditor, con un máximo de 2.500 euros por beneficiario, y en el caso de las entidades que tienen obligación de auditar sus cuentas, se permite que el auditor ROAC sea distinto del que audite las cuentas generales. Viajes, todo aquello que sea necesario para la ejecución y coordinación del proyecto. Consultoría es una partida ligada única y exclusivamente al coordinador para la ayuda de la gestión del proyecto, y sería con un máximo financiable de 20.000 euros por proyecto. En el caso de los organismos públicos de investigación, se permite la contratación de los servicios centrales, siempre y cuando tengan tarifas públicas calculadas conforme a sus contabilidades de costes. En el caso de hacer falta sujetos experimentales para el desarrollo del proyecto, estarían subvencionados los costes de compensación a estos sujetos experimentales cuando no estén vinculados laboralmente con la entidad beneficiaria. Se permiten las subcontrataciones. Subcontrataciones se entiende como una parte de la actividad de I+D del proyecto que no puede ser realizada por alguno de los socios por algún motivo y que haya que subcontratarla. No se podría subcontratar más del 50% del presupuesto que se presenta, y estaría ligada a la normativa de la Ley General de Subvenciones de presentación de ofertas en el caso de superar los 60.000 euros. Patentes también es un concepto financiable, por supuesto, para los organismos de investigación, y para las empresas solo los gastos de solicitud para las pymes. No es financiable para las grandes empresas. O sea, las patentes serían solamente gastos de solicitud. También ocurría en el caso de los organismos de investigación. Las asistencias técnicas es toda subcontratación necesaria para realizar parte de la actividad, pero que no es un hito de I+D del proyecto, sino que son actividades complementarias necesarias para la realización del proyecto. Los costes indirectos, en esta ocasión, tendrán un tratamiento diferente los organismos de investigación de las empresas. Los organismos de investigación irán a coste fijo, hasta un 15% de los costes directos,
y en el caso de las empresas se seguirá calculando como venía siendo habitual en este tipo de proyectos en función de la cuenta 62, que es en función del personal imputado al proyecto. Recordar que estas ayudas tienen efecto incentivador, atendiendo al marco europeo, que es uno de los marcos que rigen la convocatoria, y lo que quiere decir el efecto incentivador es que sin la ayuda que recibe el proyecto no se podría llevar a cabo adelante. Por eso en los consorcios no se admiten socios que no tengan una implicación en la que haya una parte del presupuesto ejecutada por ellos, ya que se entiende que el efecto incentivador implica que necesitan la ayuda para realizar la actividad. El efecto incentivador dice que antes de que se inicie el proyecto, de esa fecha que se marcó de inicio del proyecto, no puede estar ejecutada ninguna actividad ni imputarse ningún gasto del proyecto. Pasamos a la evaluación. El proceso de evaluación de esta convocatoria será en una única fase. Se realizará por comisiones técnicas de expertos con una dimensión internacional, por esto se requiere la memoria en inglés en este caso. Y las comisiones pues, se van a constituir en función de las prioridades temáticas para hacer unas comisiones técnicas previas y finalmente pues, la comisión de evaluación. Los criterios de evaluación que se aplicarán en esta convocatoria son los que aparecen en esa tabla. Habrá 4 criterios: el de calidad, viabilidad y potencial de transferencia de la propuesta, que estará puntuado de 0 a 40 puntos sobre 100 y tendrá un umbral de 25%, que si no se alcanza este umbral, los proyectos no serán elegibles. Un segundo criterio de capacidad científico, técnica y económica del consorcio, valorado hasta 20 puntos. El impacto esperado de los resultados, valorado hasta 30 puntos. Y la adecuación del presupuesto solicitado con un máximo de 10 puntos. Es importante recordar que en este punto de adecuación del presupuesto solicitado es importante expresar y desarrollar, justificar el presupuesto que se presenta para el proyecto. En cuanto a las modificaciones que se pueden producir una vez concedido el proyecto, pues hablamos en primer lugar de las modificaciones en los cambios en el periodo de ejecución, lo que son las prórrogas del proyecto. En este caso, habría que solicitarla 2 meses antes de que finalizara la ejecución del proyecto, pero hay que tener en cuenta que por las limitaciones del plan de recuperación, en ningún caso podrá haber un proyecto que finalice después del 31 de diciembre del 2025, con lo cual no se concederán prórrogas que amplíen, digamos, el proyecto a una fecha posterior de esta marcada. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Por otro lado, se permiten cambios en la composición del consorcio. Por causas sobrevenidas, y solamente por causas sobrevenidas, es decir, pues cuando una empresa, por ejemplo, pues entra en concurso de acreedores, que suele ser el caso más habitual por una situación que a lo largo del proyecto le lleve a esta situación, podremos reevaluar el proyecto con los miembros del consorcio que quedan en el proyecto, siempre y cuando, por supuesto, en el caso, por ejemplo, que fuese una empresa la que entra en concurso de acreedores, siga habiendo otra empresa en el consorcio, se tienen que mantener las características básicas de los proyectos, pero hacemos una reevaluación, si el proyecto puede llegar a conseguir los objetivos sin esa entidad, porque el resto de los miembros se repartan la actividad de esta entidad que sale del consorcio. Nunca puede entrar una entidad nueva, porque si no estaríamos incumpliendo el principio de concurrencia competitiva, entraría una empresa o una entidad que no ha concurrido a la competencia con el resto. Y estas solicitudes hay que hacerlas con 4 meses antes de finalización de la ayuda, ya que como máximo, porque es un proceso algo largo, porque vuelve a ser un proceso de evaluación del proyecto. En esta convocatoria, la concesión se va a producir a nivel de coste directo y coste indirecto. Esto implica que habrá una bolsa de coste directo donde todos los conceptos de gastos elegibles de la convocatoria, de los que hemos hablado anteriormente, el dinero que se conceda se podrá gastar libremente entre ellos y no será, por tanto, necesario presentar solicitudes de modificación para variar el presupuesto o el importe de los conceptos contemplados dentro de los costes directos. Además, en esta convocatoria tampoco se va a permitir el cambio o modificaciones entre las partidas de costes directos e indirectos. Esto implica que, bueno, pues para todas las modificaciones que tengan que tener lugar con
con el presupuesto no será necesario presentar ninguna modificación. Cuando nosotros declaramos al inicio del proyecto, en la solicitud, una serie de personal imputada al proyecto, se podrá realizar cambios de este personal que se imputa al principio en la presentación de la solicitud, pero siempre se tiene que tener en cuenta que tienen que ser con personal pertenecientes al mismo grupo de cotización o superior que el que se contempla inicialmente. Y luego, cuando haya habido cambios, en la memoria técnica global habrá que justificar los cambios realizados. Para el seguimiento y la justificación de estas ayudas, en el caso del informe científico-técnico se presentará un solo informe científico-técnico al final de la ayuda y una serie de indicadores que se piden para la evaluación ex post de los proyectos. Y la novedad es que también habrá un único informe de justificación económica en estos proyectos al final de la vida de los mismos. No habrá que presentar un informe anual de justificación, sino que iremos a un informe final. Por eso el gasto de auditoría, hablábamos de 2.500 euros por proyecto y no como en otras ocasiones que se daba por anualidades, ¿de acuerdo? Con lo cual habrá un único informe técnico al final y un único informe económico al final de la ayuda, con lo cual esto simplifica la gestión de los proyectos para los beneficiarios bastante. La memoria, pues en el anexo, en uno de los anexos de la convocatoria, aparece cómo debe de realizarse esta memoria, que debe de tener 40 páginas incluyendo la portada y el índice, que debe estar presentada en inglés. Hay una recomendación de tamaño y de tipo de letra para la cumplimentación de la memoria. Debe de estar, reflejar los epígrafes establecidos en ese índice, en ese contenido de memoria que está en el anexo. Y lo que decíamos, no se pueden incluir en la memoria actividades de entidades que no forman parte del consorcio ni actividades de entidades que, aunque formen parte del consorcio, no tengan una cuantificación económica en el presupuesto. Esto es por el motivo que les decía del efecto incentivador de las ayudas. Además de esta memoria, en esta convocatoria, por el análisis financiero que hacemos de las empresas, hay que presentar una serie de documentos, una adenda a la memoria, y consiste pues, en una serie de documentación económica que, dependiendo de la situación, pues es una u otra. Las empresas que tienen obligación de auditar sus cuentas y de presentarlas en el registro mercantil y que tengan las cuentas de los últimos 2 ejercicios presentadas, no tendrán que presentar ninguna documentación. Las que no tienen obligación de registrar sus cuentas o aquellas que lo tienen y por algún motivo no tienen registrado los 2 últimos ejercicios, y las asociaciones empresariales sectoriales deben de presentar las cuentas cerradas y auditadas o aprobadas en su caso por los administradores de la entidad de los 2 últimos ejercicios. Y hay un tercer caso, que son las empresas, digamos, de nueva creación, que tienen una antigüedad inferior a 3 años y que a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes tienen que presentar las cuentas que tengan cerradas y auditadas en ese momento y el plan de negocios de la entidad para los 3 ejercicios siguientes. Hay un modelo para este plan de negocio que se publica en la página web de la agencia junto a la documentación de la convocatoria. Pues esto es en cuanto a la composición de consorcios y al tipo de ayudas que tenemos, pero no quiero terminar sin recordar que por pertenecer a estas convocatorias al plan de recuperación tenemos que seguir cumpliendo pues, con el principio de no causar daño significativo al medio ambiente, lo que conocemos como el DNSH, que es fundamental cumplir con esta evaluación y con este requisito, ya que las propuestas que no cumplan con ello serán excluidas. Se produce una evaluación en concreto para este principio por un equipo de expertos independientes y si no se pasa esta evaluación, las propuestas ni siquiera pasan a evaluación técnica. Recordar que este principio viene marcado pues, por el reglamento de recuperación, por el reglamento de taxonomía y una guía que la Comisión Europea publicó para la autoevaluación que tiene que hacer el beneficiario en el cuestionario de solicitud de la ayuda. Los objetivos medioambientales que debemos de cumplir según el reglamento de taxonomía son los 6 que aparecen en pantalla, que es cumplir con la mitigación del cambio climático, la adaptación del cambio climático, el uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos, la transición hacia una economía circular, la prevención y control de la contaminación y la protección y recuperación de la biodiversidad y de los ecosistemas. El principio
está marcado en el artículo 9 del reglamento de taxonomía para aquellos que quieran acudir a él para informarse. Y este informe, la evaluación se hace objetivo a objetivo y proyecto a proyecto. Con lo cual, decía, es muy importante realizar este autoanálisis de forma correcta porque el no cumplimiento supondrá una exclusión del proyecto. Y antes de finalizar, recordar que todos los actos administrativos de esta convocatoria se hacen por comparecencia electrónica, que para presentar un proyecto es necesario tener la entidad registrada en el sistema de entidades del Ministerio de Ciencia e Innovación, que tiene que el representante legal estar registrado en el Registro Unificado de Solicitantes y que todos los socios se tienen que asegurar tener una firma electrónica avanzada para poder finalizar la presentación de la propuesta. Y el plazo de solicitud de esta convocatoria pues, comenzará mañana 14 de junio y cerrará el 5 de julio a las 2 horas, hora peninsular. Y por mi parte, pues esto es todo lo que quería compartir de la presentación. Y bueno, pues a partir de ahora estoy abierta a cualquier consulta que pueda haber. Me van a acompañar mis compañeras Lucía y Estefanía para intentar recopilar las preguntas que ha habido en el chat e intentaremos contestar todas las que sea posible. Muchas gracias. Muchas gracias, Marian. Pues sí, vamos a proceder a contestar así las preguntas más generales que han aparecido en el chat, que han hecho un resumen entre Lucía y Estefanía y Marian las contestará. Lucía. Sí, a ver, te voy a hacer unas cuantas preguntas de la primera parte. Hay bastantes preguntas en relación a cuántos topics se puede participar. Es decir, si una empresa puede participar con una solicitud en un solo topic o en varios topics. Esa es una pregunta que se ha repetido varias veces. No hay limitación de participación. O sea, se puede participar en varios, una empresa puede participar en varios proyectos distintos del mismo topic o en distintos topics. No hay ninguna limitación. Vale, y también hacen la misma pregunta con los grupos. Es exactamente igual. La respuesta es la misma. Y en cuanto a IP, también preguntan. Sí, bueno, en estos proyectos la limitación, como en todos, es la dedicación del personal, ¿no? Pero no hay ninguna limitación para la presentación de solicitud. Luego hay varias también relacionadas con la nacionalidad de la empresa. Si la empresa puede ser española o puede ser extranjera, y lo mismo con los partners. Si los partners, puede haber un partner europeo o... Todos los socios del proyecto, todos los beneficiarios tienen que tener ser españoles, tener un CIF español. Puede ser una empresa extranjera siempre y cuando tenga una filial con un CIF español. Vale. Con el número de empresas e instituciones que pueden participar, ¿hay un máximo o un mínimo? El máximo lo marca la participación mínima de las entidades en el presupuesto del proyecto, que como decía era el 10%, con lo cual el máximo de entidades de un consorcio serían 10 entidades para llegar al 100%. ¿Puede haber coordinadores? Bueno, dentro del proyecto, internamente, si alguien quiere actuar de coordinador, no habría ningún problema. Pero, digamos, el coordinador único ante la administración es el que se establezca en el proyecto. También preguntaban por los institutos del CSIC, si 2 institutos del CSIC cuentan como un socio o como 2. Como 2 socios. Vale. Preguntaban también en cuanto a presupuesto si hay una cuantía para cada topic, para la aprobación. No, en principio no hay establecido un presupuesto previo por topic. Dependerá un poco de la solicitud de ayudas y la demanda que haya, pero no hay una bolsa establecida por topic. También preguntaban por la fecha máxima de fin de proyecto. Está puesta en la presentación que nunca podrá ser más allá del 31 de diciembre del 2025. Vale. Y luego preguntan por si pueden participar fundaciones públicas y luego ayuntamientos y entes comarcales. Las fundaciones públicas sí, los ayuntamientos creo que no. Ahora mismo no estoy muy segura, pero creo que no. Vale. Varios han preguntado si vamos a poner la presentación en la web. Eso ya se ha dicho varias veces que se pondrá luego. Y si hay un documento de preguntas frecuentes. Sí. Sí. Toda esa documentación estará colgada en el apartado de la... Vale.
A ver, yo veo que ya el resto de preguntas están más relacionadas con presupuestos y tal, que se las paso a Estefanía. Vale. A ver, entonces preguntan, en el caso de los OPIs, si se permite la justificación de personal investigador con contrato indefinido. Sí, el problema es que, bueno, lo único que en la hora de financiación los costes directos del personal propio de la entidad no se van a volver a financiar. Sí los costes indirectos, pero no los directos. De hecho, relacionado con eso, también preguntan cómo se hace el cálculo de los costes indirectos para las universidades y organismos públicos. En el caso de que vamos a ir a una partida fija, o sea, en esta convocatoria los organismos de investigación van a recibir un porcentaje fijo, un coste fijo hasta el 15% de los costes directos. No ocurre así en las empresas, que ahora las tendrán que calcular en función de la cuenta 62. Aclarar que no todo el mundo puede recibir el importe de, digamos, fijo de costes indirectos en el caso de las empresas por el marco europeo. El marco europeo ahora mismo no permite. Sí que es cierto que está trabajando la Comisión Europea en establecer la posibilidad de que esto de cara a futuro se pueda hacer un porcentaje fijo también para las empresas, pero a día de hoy no lo permiten. Preguntan también en qué TRLs deben enfocarse los presupuestos, que en algunos topics se habla de ir más allá de la escala del laboratorio, pero que el año pasado se quedaban por TRLs 3-4. Digamos que no hay un TRL fijo establecido, pero bueno, pues entre 3 y 5 puede ser un margen para moverse. Bueno, yo creo que hay alguien igual lo que entró a la mitad y preguntaba cuáles son las condiciones del préstamo para las empresas, porque tú lo habías comentado. Sí, bueno, las condiciones del préstamo serán al Euribor del mismo día del mes anterior de la publicación de la convocatoria, o sea que estaremos en torno al 0, por lo que se está moviendo ahora mismo el Euribor, en torno al 0,2, 0,182, creo recordar más o menos que era lo que estuve mirando el otro día, o sea, muy bajito, y habrá 10 años para la devolución del préstamo, que incluyen 3 de carencia. Los 3 primeros años no se devuelve dinero, se empieza a devolver en el 4.º año. Se pregunta si son elegibles los gastos en los servicios técnicos de la propia universidad. Yo entiendo por servicios centrales. Los servicios centrales son un coste elegible en este caso y está recogido tanto en la convocatoria como en la presentación. También se pregunta si son elegibles los viajes para asistir o participar en congresos. No, en congresos en esta convocatoria no se permite. Están permitidos todos los viajes, digamos, de carácter técnico que sean necesarios para la ejecución del proyecto o para la coordinación del proyecto, pero no la asistencia a congresos. Alguien pide que se explique mejor qué son sujetos experimentales. Pues cuando necesitas para un muestreo de personas para hacer o una encuesta o cualquier experimentación, pero que no pueden ser el personal propio de la entidad. Eso sí sería lo financiable. Hay un poco de confusión sobre las auditorías porque se pregunta por auditorías por anualidad, cuando has dicho que son solo periodo de ejecución, y también se pregunta si las entidades obligadas a auditar sus cuentas, se subvencionaría la auditoría de la subvención. En esta ocasión, hasta ahora entiendo la duda, porque hasta ahora las entidades que estaban obligadas a auditar las cuentas no recibían ayuda, pero en esta convocatoria, por una indicación de la Unión Europea, a partir de ahora todas las entidades recibirán ayuda para la auditoría, independientemente de que estén obligadas a auditar sus cuentas. Y hasta, por ejemplo, en convocatorias anteriores de retos colaboración, sí que se daba la auditoría año a año, pero como esta convocatoria no tiene anualidades, tiene un único periodo de ejecución, como decíamos, que permite gastar libremente el presupuesto durante la ejecución del proyecto, solamente va a haber un informe económico al final del proyecto, no va a haber uno cada año, digamos, las cuentas habrá que auditarlas solamente una vez. Por eso la cantidad son 2.500 euros para el proyecto una vez, al final que será la auditoría al final de la ayuda. En lo que respecta a la adquisición de equipos por parte de los OPIs, preguntan si son financiables solamente equipos nuevos imputando costes totales o también la amortización de equipos, suponiendo que la amortización se realizaría en un periodo de 4 a 8 años. Vale. O sea, la amortización siempre y la adquisición solo si la vida útil del equipo coincide con la duración del proyecto, con los 3 años de ejecución del proyecto.
Se pregunta si para una universidad pública serían financiables los costes de contratación de personal técnico o científico para el proyecto. Sí, el personal, o sea, financiamos tanto el personal propio como el de nueva contratación para el proyecto. Y relacionado con esto, también planteo la situación que en el caso de que hubiesen presupuestado la contratación de un doctor, pero luego por motivo, podría ser la reducción del presupuesto, no pudiesen contratar ese perfil, se podrían contratar en la misma categoría, profesional, una persona con menos titulación sin necesidad de solicitar modificación. Siempre y cuando se mantenga el mismo nivel de cotización o superior, se puede hacer y no hay que pedir, digamos, autorización, pero sí hay que justificarlo en la memoria técnica final. Pregunto si en las asistencias técnicas se pueden incluir gastos de mantenimiento de equipos. Yo creo que no. No estoy muy segura. O sea, habría que confirmarlo, pero no estoy muy segura de contestar esta pregunta. No sé, esta fecha que suena, yo creo que es una partida que en estos proyectos no se refleja. Pero lo siento, pero no estoy muy segura de contestarlo. Se pregunta cuál es el porcentaje máximo de subcontratación. De porcentaje máximo, el 50% del presupuesto presentado. Y si las empresas solo préstamos, sin nunca subvención, si habría alguna... No, en esta convocatoria las empresas solamente reciben la ayuda en forma de préstamo. Luego hay dudas por ahí respecto al contenido de los topics, pero yo no sé si este es... Yo creo que esto es ya más específico. Claro. O sea, en la adenda a la memoria están desarrollados los topics con digamos, el ámbito en el que tienen que estar y a lo que tienen que responder y los resultados que se esperan de los mismos. Es porque son dudas ya muy relacionadas con el contenido y la presentación de la propuesta. Lucía, no sé si me he despistado. Alguien preguntaba si habría un documento Word tipo plantilla para la memoria y para el presupuesto. Yo creo que... Para la memoria hay, como hemos indicado, una indicación con un guión de los epígrafes que tiene que tener la memoria, con unas indicaciones del contenido máximo, que son 40 páginas, el tipo de letra y los epígrafes que tienen que cumplir. Han entrado varias preguntas sobre la compatibilidad o incompatibilidad con la convocatoria de público-privada. Si alguien ha presentado ahí... Son ayudas compatibles, no hay ninguna incompatibilidad. Alguien comenta, dice que ha presentado un proyecto en la público-privada 2021, pero como todavía no está resuelto, si puede presentar ese mismo proyecto ahora. No. Bueno, podría presentar el mismo, pero el proyecto tendrá que desistir de uno de los dos. Entonces yo le recomendaría que bueno, no sé, evidentemente no vamos a financiar 2 veces el mismo proyecto, eso está claro. Y a la hora de, si esto ocurriera, tendría que desistir de una de las ayudas, está claro. Y vuelven a preguntar sobre el cálculo hay confusión sobre el cálculo de los costes indirectos, que ya lo has comentado, si los costes de personal propio... Para los organismos de investigación es un porcentaje fijo, hasta el 15% de los costes directos, no hay que hacer ningún cálculo. Y nuevamente, si solamente es una justificación económica final del proyecto, que sí, nuevamente es que se repiten luego algunas de las dudas. Sí, también hay vuelven a insistir sobre si tiene que participar una empresa por fuerza, si no vale una empresa pública con una universidad pública. Una empresa pública sí, o sea, pero tiene que haber siempre una empresa, ya sea pública o privada, pero una empresa como mínimo, si no, no existiría la colaboración público-privada. Pregunto si un proyecto que estuviera asociado, por ejemplo, al tópico 1, podría abarcar distintos topics, aunque se marque principalmente en el 1. No. Los proyectos cuando se presenten deben estar enfocados claramente a uno de los topics. Y pregunta cómo se pagarán las anualidades. Pues digamos, con la concesión de la ayuda se pagará un desembolso inicial y año a año se irá liberando la ayuda a principio de año, sin necesidad en este caso de presentación
de ninguna justificación, porque las dos justificaciones serán al final de la vida del proyecto. Y preguntaban también cuándo está prevista la publicación de la resolución de concesión. Pues en otoño. Pues estamos ahora mismo, estamos ya en el mes de junio y hay que hacer todo el proceso primero de solicitudes, de evaluación. Evidentemente no puede ser antes de otoño. Y nada, ¿dónde quedará la grabación de la presentación, de esta En presentación? la página de la agencia. Y no sé si me dejo alguna, yo creo que no. Veo que se están repitiendo. Es que estoy repasando, pero creo que se repite. Que hablan que si el otoño del 2022, digo, de la concesión, la PRP, sí, en otoño del 2022. Sí, dicen si es posible hacer un consorcio entre una empresa, pero que sea pública. Sí, si la empresa es pública, sí. Y preguntan también si es necesario presentar acuerdo de consorcio. No, no es obligatorio presentarlo con la solicitud. Otra cosa es que internamente el consorcio decida hacer un acuerdo de consorcio donde se rijan pues, la forma de participación interna, pero no hay que presentarlo oficialmente. Yo creo que nada más, ya. Las veo que se están repitiendo muchas, algunas están muy claramente puestas en la presentación. O sea que... Acaba de pasar una que sí que el IVA no es elegible en estas convocatorias, ¿de acuerdo? Todas las convocatorias del plan de recuperación, el IVA no es elegible. Quizás comentar, porque hay alguna también con respecto al DNSH, decir que está en la propia solicitud, lo que es el análisis, el sí. formulario de solicitudes donde está incluido el análisis. La convocatoria del año pasado fue como parte de la memoria, porque bueno, fue algo que se incorporó a última hora a la solicitud, pero ya está incorporado en lo que es el formulario de solicitud. De hecho, no se puede cerrar la solicitud si no haces el autoanálisis del principio del DNSH. Preguntan si las empresas en crisis son elegibles. No. Para eso se piden la adenda a la memoria de toda esta documentación de las empresas. Hay un análisis externo por una empresa que se dedica a ello, en la que se analiza tanto la clasificación financiera de las empresas, el estado económico de las empresas, para determinar la intensidad de ayuda que pueden recibir en forma de préstamo, pero por supuesto las que estén en crisis, según el principio de crisis de la Unión Europea, no pueden recibir ayuda. También si solo se financiarán proyectos de investigación industrial, que no queda claro si los de desarrollo experimental serían financiables. No, el desarrollo experimental entra en la convocatoria de colaboración público-privada. Bueno, pues estamos evaluando la del año 2021 y habrá otra oportunidad de una nueva convocatoria que se publicará al final del 2022. Alguien dice que no encuentra el texto en la convocatoria, es que todavía no está publicado. Sí, sí, está en la página web ya. Ya está en la página sí, web sí, ahora mismo. Sí, sí. Nos dicen que no encuentran el texto, que se podemos indicar el enlace. Pues ahora mismo le incluyo. También preguntan en relación con lo de las empresas extranjeras, si vale con que la empresa extranjera tenga sede en España y si los investigadores implicados también han de estar en España. La empresa tiene que tener una sede en España y los investigadores están ligados a esa entidad, o sea, a esa sede, a la entidad que digamos que tiene la sede en España. Vuelven a preguntar por los costes indirectos. Se repite mucho lo de los costes indirectos. Si se ha de excluir el coste del personal propio del organismo, entiendo de los públicos, claro. No, no, no. Una cosa es que no financiemos el coste directo del personal propio de los organismos de investigación, porque ya está financiado por alguna otra administración, pero en el presupuesto que se presenta sí que tiene que estar considerado el personal propio con sus costes directos y los costes indirectos se calcularán en función también del personal propio y el de nueva contratación. También piden que aclaremos cómo afecta la nueva ley de contratación y el tema de los contratos indefinidos en este caso. Pues se aplica la normativa que para cualquier otro tipo de proyecto, o sea, tienen que cumplir la nueva legislación. Perdona, no obstante, siempre tiene que quedar claro la vinculación de ese contrato al proyecto determinado.
Pregunta si hay alguna limitación con respecto a la participación de entidades vinculadas. ¿Se puede en 2 entidades vinculadas, una empresa y centro de investigación, ser un consorcio mínimo elegible? ¿Vinculadas en qué sentido? Es que no lo aclara. Porque claro, hablan de una empresa y un centro de investigación. Una empresa y un centro de investigación es lo mínimo que se permite, o sea, que se requiere. Me imagino, a lo mejor podría no ser una spin-off o algo así, me imagino que va por ahí. Tiene que tener naturaleza jurídica independiente. Preguntan si la participación de una empresa podría venir dada en una subcontratación del organismo de investigación coordinador, aunque no haya un partner de empresa. No, siempre tiene, o sea, que haber como socio, siempre tiene que haber una empresa y un organismo de investigación como mínimo. O sea, en este tipo de proyectos, todos los beneficiarios de la ayuda tienen que ser, todos los miembros del consorcio tienen que ser beneficiarios directos de la ayuda, no pueden ser subcontrataciones. Otra cosa es que dentro de las subcontrataciones tú puedas subcontratar la ayuda que necesites, pero como partner todo el mundo recibe ayuda y todo el mundo, o sea, no puede ser una subcontratación como ocurre con las ayudas CDTI, en la que la empresa es el beneficiario y subcontrata al organismo de investigación, por ejemplo. En este caso no, todos son beneficiarios de la ayuda y reciben ayuda directamente desde la agencia. Unos en forma de subvención y otros en forma de préstamo, o sea, dependiendo de la naturaleza jurídica. Y bueno, vuelven a preguntar si podría figurar un IP y un COIP, es que no existe la figura del IP. Y en estos proyectos no existe la figura del IP y del COIP. Es el organismo de investigación el que participa con los investigadores que crea necesario para el proyecto. Al hilo de los IPs preguntan si un doctor con la categoría de técnico superior en un instituto puede ser IP. Sí, o sea, un poco reforzar esta idea. O sea, aquí es el organismo de investigación en el que participa y, digamos, que el personal que declara que va a participar en el proyecto es todo aquel que crea necesario para la ejecución del mismo. Preguntan si las empresas pueden justificar el préstamo con personal propio. Solamente con personal. El personal propio es uno de los costes financieros del proyecto. Lo que pasa es que, bueno, dependiendo de la naturaleza del proyecto, hará falta más personal, menos, más material, más equipos, va a depender del proyecto. Pero digamos que es uno de los costes elegibles del proyecto. ¿Y si son elegibles los gastos de difusión? Los gastos de difusión no. ¿Y cómo debe ser el reparto entre empresa y centro de investigación de la propiedad industrial, de las patentes generadas en el ámbito? Esto es algo interno de los consorcios, por eso decía que no es obligatoria la presentación del acuerdo de consorcio, pero hay en algunos determinados casos que es necesario establecer, pues por ejemplo, este tipo de cuestiones. ¿Quién va a ser el propietario de los resultados? Y esto es recomendable, que internamente se haga un acuerdo entre las partes cuando sea necesario determinar cosas como estas. Pero nosotros no ponemos, digamos, ninguna exigencia de que sean unos u otros. Preguntan por un correo para las otras preguntas más específicas. Está puesto en la presentación, ¿no? No, en la presentación no, pero yo creo que en el resumen que se pone en la página web sí que hay un correo de solicitud de estas ayudas. Sí. Nada, pregunto también veo que hay algunas preguntas en cuanto a la evaluación y yo creo que sería conveniente que se leyeran los descriptores de cada uno de los criterios para ver qué es lo que se va a evaluar en cada uno de ellos. Y esos descriptores figuran claramente en la convocatoria. Cada uno de los 4 puntos están desarrollados. Eso es. Pregunto en qué plataforma hay que subir la memoria. Hay la plataforma cuando ya tienes el acceso, porque te has dado de alta en el registro de entidades y en el registro de solicitantes, tienes el acceso a un formulario online que está en la sede electrónica de la agencia. Y ahí es donde se rellena toda la información que se pide y se adjunta la memoria y la adenda a la memoria, en el caso de las empresas, la documentación requerida. También hay alguien que pregunta si un tópico es promoción del castellano, pues que hay que presentar la memoria en inglés. Porque la evaluación el panel de evaluación de estas convocatorias se pretende que tenga un carácter, digamos, internacional, con lo cual, bueno, pues el requisito de la presentación de la memoria es por esto.
Y alguien pide que se explique mejor lo que es la responsabilidad solidaria entre los partners. Vale, la responsabilidad solidaria en este tipo de proyectos solamente, digamos, ocurre durante la ejecución técnica del proyecto, en los 3 años de duración del proyecto. Una vez que acabe el proyecto, cada uno es responsable de, digamos, en el caso de las empresas, cada empresa es responsable de la devolución de sus préstamos. Pero en la ejecución del proyecto, si uno de los socios incumpliera las condiciones y no llevara adelante el proyecto, sin una causa sobrevenida, como hablábamos, que podía darse lugar, en ese caso, la responsabilidad solidaria. Y esto quiere decir, primero, pediríamos a la incumplidora, a la entidad incumplidora que, pues, si en caso de tener que devolver dinero, que lo devolviera. En caso de que esto no pudiera ocurrir, los miembros del consorcio responderían a esa devolución. Evidentemente, nunca se les podría solicitar más de lo que han recibido, pero esto es algo que rige la ley de subvenciones y que no podemos evitar. Sí que es cierto que solamente es incumplimiento durante los 3 años de ejecución. Lo que ocurra con la devolución del préstamo, cada entidad es responsable digamos, de su devolución. Ahí ya no aplica la responsabilidad solidaria. Hay muchas dudas y vuelven a preguntar sobre cómo afecta la reforma laboral a los contratos, que no queda claro si los contratos indefinidos son financiables o no, si ya no se permiten contratos por obra o servicio. Entonces vuelven a preguntar una y otra vez sobre este tema. No sé, Lourdes, tú si quieres contestar a esto. Sí. A ver, esta convocatoria está incluida dentro del plan de recuperación y en este caso hay una excepción en cuanto a los contratos, y los contratos que se hagan con cargo a estos proyectos no tienen por qué ser indefinidos. Y en el resto, pues como indicaba, pues depende de quién financie el contrato correspondiente, ¿no? Si es de la entidad y es un contrato indefinido de la entidad, pues entendemos que forma parte de la estructura de la entidad y por tanto no será financiable. Y si es financiado pues, por algún proyecto que pueda ser a su vez compatible con esta convocatoria, pues en ese caso será un gasto elegible. Vale. Y yo creo que ya se está repitiendo. Yo creo que se repite ya. Sí. Había una por ahí que quedó, que es un poco general. Si puedes explicar muy cortito cuáles son los pasos para hacer un consorcio entre una universidad y una empresa. Uf. Muy resumido. Es que no hay una guía para hacer un consorcio. Hay que tener una idea de proyecto, saber qué necesidades tienes para llevarlo adelante, qué necesidades de investigación tienes, qué necesidades de mercado tienes y bueno, pues contactar, por ejemplo, si es una empresa, pues con el organismo de investigación que crea que puede darle soporte a su proyecto y pueda, digamos, pueda tener la capacidad de llevar a cabo la parte de investigación que se necesita en el proyecto, ¿de acuerdo? No hay una guía. Yo diría que en estos proyectos de colaboración público-privada, y supongo que es algo conocido, hay una figura de plataformas tecnológicas donde hay muchos socios involucrados y que seguramente mucha gente de la que está conectada a la sesión pertenecerá a alguna de ellas, que tienen esa misión precisamente de hacer ese matching entre empresas y organismos de investigación, que yo, bueno, pues invito a toda la gente a que de alguna forma las conozca, ¿no? Pero bueno, no hay una guía para hacer un consorcio. Tienes que saber qué quieres hacer, dónde quieres llegar y qué necesidades tienes. Y entonces contactar directamente pues, con las entidades que crees que quien tenga la iniciativa, ya bien sea el organismo de investigación o ya bien sea la empresa, pues contactar con la entidad que crea que puede dar complemento a su idea para al final tener un resultado de proyecto. Pero no hay una guía para hacer esto. Bueno, preguntan si el coste de un prototipo sería financiable. ¿El, perdona? El coste de un prototipo. ¿El coste de un prototipo? Sí. Y bueno, esto ya se repite otra vez. Sí. Preguntan por el chat, se pondrá en la web, en noticias, aparecerá mañana una noticia con la presentación y la grabación de este webinario.
también están preguntando que no encuentran en la web el link de la convocatoria. Yo les he mandado un enlace en el que aparece claramente tanto la convocatoria como el resumen de la convocatoria. Y también he mandado el enlace del BOE. Lo podemos poner, si no, de todas maneras en la presentación. Y así ya queda claro. Bueno, alguien pregunta si el CSIC da servicio a través de alguna de sus unidades de apoyo, si podría considerarse como empresa pública si una de esas unidades participa en el proyecto. No. Y si un hospital privado se considera una empresa. Yo creo que tampoco. Bueno, yo creo que ya se están repitiendo y Sí. muchas de ellas son también como muy concretas, que quizás es mejor que... Es verdad que ahora mismo no está puesto el correo en la página de la convocatoria, pero se pondrá a lo largo del día de hoy o de mañana, para que se puedan hacer las consultas más concretas, ¿no? Yo creo que bueno, espero que haya sido útil y que se hayan resuelto la mayor parte de las dudas que surjan en la convocatoria, que hayan surgido en la convocatoria. Y muchísimas gracias, Estefanía, Lucía y Marian. Y muchísimas gracias por su atención y les deseo muchísima suerte en esta convocatoria y bueno, nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.